Bienvenidos, queridos milagronautas, a Explorando un curso de milagros con Moz, el espacio donde recordamos que los milagros no se aprenden, se permiten. Qué alegría estar de nuevo aquí. De verdad siempre es un gusto profundizar en esta charla con toda la comunidad. El gusto es mío. Y fíjense, para arrancar nuestra exploración de hoy, quiero que imaginemos por un segundo este escenario. Estamos, no sé, frente a la pantalla del teléfono, leyendo una noticia de que la economía global está a punto de colapsar, o recibimos un mensaje de texto que destruye nuestra paz mental en 3 segundos. Típico. 3 segundos bastan. Sí. Y el corazón se acelera, el estómago se cierra, las manos sudan. O sea, ¿cómo es posible que un simple arreglo de píxeles en una pantalla provoque, digamos, una taquicardia real? Es una locura cuando lo piensas así. Girnos profundamente en la lección 91, que se llama Los milagros se ven en la luz. Una lección hermosísima. Suena bellísimo, ¿no? Muy poético. Pero llevarlo a la práctica es donde la teoría choca brutalmente con nuestra experiencia diaria. Claro, ahí es donde duele. Exacto. Así que quiero abrir este espacio con una reflexión para quienes nos escuchan. ¿Te ha pasado que perdonas con la boca, pero por dentro sigues en guerra? ¡Wow! Esa es una pregunta que da justo en el clavo de la experiencia humana, ¿eh? Y la respuesta es un eco universal. ¿Por qué? Pues todos hemos estado ahí. Ajá. Son esas famosas, digamos, paces armadas, donde decimos, no pasa nada, ya te perdoné, pero por dentro la mente lleva una contabilidad perfecta. Cada detalle de los errores del otro está ahí, anotado. Como una factura pendiente, ¿no? Ándale exactamente. Y lo que ocurre aquí, y este es el centro de nuestra charla de hoy, es una desconexión fundamental en la forma en que operamos en el mundo. Intentamos fabricar el milagro, ya sea el perdón, la paz mental o la sanación física. Sí. Pero lo intentamos desde lo que el curso llama la oscuridad, o sea, desde nuestros juicios, desde la percepción de ser cuerpos vulnerables que han sido atacados, en lugar de hacerlo desde la luz de la mente. Claro. Y el resultado es súper agotador, porque estamos intentando resolver un problema en el nivel completamente equivocado. Así es, te estrellas contra la pared una y otra vez. Y fíjate que cuando escuchamos la palabra luz, pues la mente moderna, no sé, inmediatamente imagina algo místico, un aura brillante, o tal vez simplemente un optimismo tóxico de manual de autoayuda, ¿no? Sí, el típico piensa positivo y todo saldrá bien. Exacto, ve el lado bueno de las cosas. Pero el texto, específicamente en el capítulo 12 y en esta lección 91, es radicalmente técnico al respecto. Muy técnico, ajá. Antes de hablar de cómo esta luz cambia nuestro día a día, pues necesitamos entender el mecanismo. El curso nos dice que la visión no tiene absolutamente nada que ver con los ojos del cuerpo. Nada, cero. Y tenemos que desaprender por completo ese concepto romántico, ¿eh? Para un curso de milagros, la oscuridad no es maldad ni es la ausencia de fotones en un cuarto. La oscuridad es, de forma muy simple y contundente, la creencia de que somos una entidad física limitada. Es, digamos, la identificación total con el cuerpo. Creer que somos solo esto que tocamos. Exactamente. Cuando la mente se percibe a sí misma únicamente como un cuerpo que nace, sufre y muere, está a oscuras, ciega. ¡Wow! En contraste, la luz es el estado de una mente libre de juicios que ha aceptado la expiación. Y ojo, detengámonos aquí un segundo. Sí, por favor, porque expiación es otra de esas palabras que asustan, ¿verdad? Totalmente. Suena a castigo o a culpa. Pero en este contexto no es un sacrificio sangriento. Es simplemente el reconocimiento profundo de que la separación de nuestra fuente original nunca ocurrió. Nunca nos separamos. Así es. La luz es la mente recordando su invulnerabilidad absoluta. Y aquí, fíjate, es donde la lógica humana hace cortocircuito, porque la teoría es impecable, suena hermoso, pero la práctica, a ver, seamos honestos, el curso dice que el miedo no es real, pero inténtalo recordar cuando estás en medio de una discusión. Dificilísimo. Cuando alguien te levanta la voz o cuando sentimos que nuestro trabajo o, no sé, nuestros ahorros están amenazados, en ese instante, la vida física nos grita que somos sumamente vulnerables. Te grita que te defiendas. Exacto. Entonces, ¿cómo reconciliamos esta ceguera temporal y biológica con la idea abstracta de que somos luz?
Pues es una paradoja fascinante, y para reconciliarlo necesitamos entender el mecanismo biológico que mencionas, porque ese corazón acelerado y esas manos que sudan no son la causa del miedo. No. No, son el efecto. Son la prueba física de que una fracción de segundo antes, la mente tomó una decisión. Decidió convencerse de que es solo un cuerpo. Ah, o sea, el cuerpo solo sigue la orden. Exacto. Creemos que si nuestra reputación es atacada, y bueno, la reputación no es más que un invento social ligado al cuerpo, estamos en peligro de muerte inminente. Claro. Hace cuenta que el cerebro primitivo no distingue entre un león en la sabana y un correo electrónico pasivo-agresivo de tu jefe. Totalmente cierto. Sentimos el mismo pánico. ¿Sí? El miedo surge única y exclusivamente de creernos cuerpos. Por lo tanto, el primer paso, para permitir el milagro, no es intentar calmar el cuerpo apretando los dientes, ni ganar la discusión para sentirnos a salvo. Entonces, a ver, si no es intentar ganar la pelea ni, no sé, respirar profundo para calmar la taquicardia a la fuerza, ¿cuál es el mecanismo exacto ahí? El mecanismo es usar la luz de la mente para observar el error sin condenarlo. Es hacer una pausa interna y reconocer, bueno, mi cuerpo está reaccionando con pánico porque elegí creer que soy esto que puede ser lastimado. Observar sin culpa. Así es. En el momento en que la mente observa esa falsa creencia sin juzgarla, sin sentirse culpable por tener miedo, el enchufe se desconecta. Acabamos de encender la luz. Ya. Dejamos de ser la víctima de la película. Exacto. Ya no estamos inmersos en la pesadilla. Somos el observador compasivo de la pesadilla. ¡Qué alivio, de verdad! Porque eso quita la inmensa presión de tener que ser espiritualmente perfectos todo el tiempo, ¿no? Como si no pudieras sentir jamás una gota de ansiedad. Uf, sí. La exigencia espiritual es pesadísima a veces. Nos da permiso para observar nuestra propia humanidad. Y fíjate, esto nos lleva a un punto crucial. Si el problema raíz es vernos como cuerpos limitados, ¿cómo afecta esto la dinámica con los demás? Todo lo cambia. Especialmente cuando interactuamos con el dolor ajeno o con quienes nos ofenden profundamente. Porque el Manual para el Maestro, en su sección 22 y el suplemento de psicoterapia, explican esto de una manera que le da un vuelco total a lo que entendemos por sanar. Es un giro de 180 grados, literalmente. El Manual para el Maestro nos explica que el milagro ocurre cuando dejamos de ver el cuerpo enfermo o el comportamiento defectuoso del otro. Dejar de enfocarnos en el error. Ajá. Pensemos en cualquier relación conflictiva que tengamos. Si miramos a alguien y vemos a una persona tóxica, dañina o incluso a alguien físicamente enfermo y nos quedamos solo con esa imagen, estamos percibiendo desde la oscuridad. Lo estamos haciendo real. Exacto. Estamos haciendo que el error sea real en nuestra mente. Sin embargo, si invocamos la luz, lo que hacemos es mirar a través de esa densa neblina del comportamiento del ego. Sí. Y contemplamos la impecabilidad del ser humano que tenemos enfrente. La curación verdadera, ya sea en un consultorio o en la mesa del comedor de tu casa, es pasar de la oscuridad del síntoma a la luz de una relación santa. Es como si estuviéramos constantemente diagnosticando a los demás desde nuestra propia ceguera, ¿verdad? Tal cual, diagnosticamos desde el miedo. Y esto aplica en todas las escalas, o sea, desde las crisis mundiales hasta el grupo de WhatsApp de la familia. Cuando el curso dice no hay grados de dificultad en los milagros, nos invita a ver que perdonar una traición o un mal comentario en redes es en realidad el mismo proceso interno. Soltar la interpretación y recordar el amor. Qué buen ejemplo. Porque para el mundo parece que una cosa es un drama enorme que requiere años de terapia y la otra es una trivialidad de Internet. Sí, pero la maquinaria del ego que las fábrica es idéntica, ¿cierto? Totalmente idéntica. La maquinaria es la misma porque el error fundamental, digamos la raíz, es creer que la ilusión de separación es la verdad. Y aquí entra una profundidad psicológica maravillosa. A ver, cuéntame. Porque cuando entendemos esto, la manera en que vivimos se transforma. Eso me recuerda una frase del curso. No estás enfadado por la razón que crees. ¿Y cuántas veces eso cambia todo? Uf, te desarma por completo. Creemos que estamos furiosos por el comentario en la foto de Instagram, o por la actitud del compañero de trabajo, o por una traición monumental. Le echamos la culpa a la forma. Sí, pero en realidad
El mecanismo del enojo siempre viene de haber elegido juzgar la ilusión del cuerpo en lugar de contemplar la verdad del espíritu. El enojo es simplemente la defensa del ego ante su propia decisión de separarse. O sea, nos enojamos porque al juzgar a quien tenemos enfrente, nos hemos desconectado de nuestra propia fuente de paz y pues proyectamos esa culpa hacia afuera. Impecable, así es. La proyectamos para no sentirla nosotros. Voy a hacer una pausa reflexiva ahí. Nos enojamos porque nos hemos desconectado de nuestra propia fuente de paz y proyectamos esa culpa hacia afuera. ¿Y si la verdadera práctica espiritual no es cambiar el mundo, sino cómo lo interpretamos? ¡Guau! Es que ahí está la clave de todo. Porque llevando todos estos conceptos que parecen, no sé, tan elevados, tan etéreos, a los problemas hipermodernos que estamos viviendo hoy, en pleno 2026, la cosa se pone aún más interesante. El caos se ha sofisticado muchísimo. Se ha vuelto súper tecnológico y sutil. El caos moderno es fascinante porque es una red de espejismos sumamente convincentes. Todo nuestro entorno actual está diseñado para invitarnos constantemente a regresar a la oscuridad. A identificarnos con el cuerpo a cada segundo. Exacto, a identificarnos con la limitación, la métrica, los datos y el miedo. Pues hablemos de eso, empezando por la salud. Hoy en día, la obsesión por el llamado biotracking, todo este asunto de la biotecnología, está en su punto máximo, ¿no? Sí, todo el mundo mide todo. Llevamos sensores en las muñecas, anillos inteligentes que nos dictan cómo dormimos, cuáles son nuestros niveles de glucosa en tiempo real, nuestro ritmo cardíaco al milímetro. Los intentan convencer de que la salud es pura química inalterable. Nos reducimos a números. Sí, nos dicen, somos estos números y si la gráfica está en rojo, hay un problema grave. Pero, a ver, quiero hacer de abogada del diablo aquí un momento. Adelante, a ver. Si el cuerpo es una ilusión y la salud es un estado mental, ¿significa esto que quienes nos escuchan deberían tirar sus medicamentos o dejar de medir su azúcar en sangre? Porque eso suena francamente espiritualmente peligroso. ¿Cómo equilibramos esta balanza con la lección 91? Es una distinción vital, de verdad, y qué bueno que lo preguntas, porque el curso en ningún momento nos pide que neguemos la experiencia del cuerpo de forma imprudente. O que tiremos las medicinas a la basura. Para nada. Hacer eso, fíjate, a menudo surge de una negación impulsada por el propio ego. Es una forma de soberbia espiritual. Claro. Yo soy tan elevado que no necesito doctores. Exacto. Y eso es puro ego. El biotracking y la medicina son herramientas neutras. El problema no es el sensor en tu muñeca, sino el propósito que tu mente le otorga a esa información. Ahí cambia todo. Sí. O sea, si al ver que dormimos mal según la aplicación, ya decretamos que nuestro día va a ser un desastre y nos llenamos de ansiedad, pues ya caímos en la oscuridad. Hemos hecho de la biología nuestro Dios. Le dimos todo el poder a la pantalla. Ándale. El milagro de la salud no significa ignorar el cuerpo. Significa recordar que el cuerpo es un límite percibido, pero la mente es libre. Al cambiar la luz con la que observamos esos datos, permitimos que el cuerpo refleje esa paz. O sea, tomamos la medicina, usamos el reloj inteligente, sí, pero sin terror. Así es, usamos el mundo físico, pero dejamos de ser sus esclavos emocionales. Me encanta cómo lo planteas. Es usar la herramienta, pero quitarle el poder de dictar nuestra paz interna. Y esa obsesión con los datos físicos no se detiene en nuestros cuerpos, ¿verdad? Se amplifica cómo consumimos información como sociedad. La información hoy es un mar de ansiedad. Y eso nos lleva directamente a la inteligencia artificial. Estamos en una época de saturación de datos sin precedentes. La IA hoy te genera respuestas para todo. Te redacta correos, predice tendencias económicas. Te hace la vida entera si la dejas. Sí, pero esto está creando una especie de oscuridad informativa, una neblina donde la verdad parece haberse perdido en medio del ruido de los algoritmos. Y esto genera una ansiedad colectiva enorme al no saber qué es real y qué no. Fíjate, genera ansiedad precisamente porque estamos buscando sabiduría profunda donde solo hay procesamiento estadístico de datos. Hay que contrastar esto para entender el mecanismo. A ver. La inteligencia artificial opera en la oscuridad del código lógico. Es, digamos, un reflejo perfecto de la mente analítica del ego humano. Qué fuerte. Un reflejo del ego.
Sí, porque funciona basándose en el pasado, ¿no? En lo que ya se dijo, reordenando probabilidades. No tiene capacidad de revelación, no hay espíritu ahí. Claro, recicla lo viejo. Exactamente. En cambio, la visión del milagro ocurre en la luz de la conciencia espiritual, que siempre es nueva, siempre está en el presente y no depende del pasado en absoluto. ¡Wow! El error que nos causa tanta ansiedad es buscar la verdad existencial o la seguridad sobre nuestro futuro en la salida de un modelo de lenguaje. Es como usar un GPS, ¿no? O sea, el algoritmo te dice dónde hay tráfico, te calcula la ruta más rápida basándose en datos, pero jamás te podrá decir a dónde vale la pena viajar, Qué buena analogía. ni qué vas a sentir cuando llegues. La luz de la mente es la que elige el destino y el propósito del viaje. Esa es una metáfora perfecta. El algoritmo proporciona el mapa cartográfico, ¿sí? Pero solo la luz de la mente le otorga el sentido a ese viaje. En este año, el milagro es usar la luz de la mente para discernir el propósito detrás de la pantalla. Sí, Si usamos la IA desde el miedo, para intentar controlar un futuro que es incierto, pues solo va a amplificar nuestra paranoia. Pero si la contemplamos a través de la luz de un propósito unificado, se vuelve simplemente una calculadora rápida. y una calculadora no te puede aterrorizar. Para nada, está desprovista de esa capacidad. Nos da información, pero solo la conexión interna nos da la revelación. Es una brújula indispensable hoy en día. Y fíjate que hay otro gigante moderno, quizá el más intimidante de todos, que nos arrastra constantemente hacia esa oscuridad, la economía. Uf, el coco de todos. Sí. Las pantallas nos bombardean con volatilidad en los mercados, pronósticos de recesión, inflación a tope. Existe una sensación colectiva de verdad aplastante, de que las leyes económicas son muros de concreto infranqueables. Sí, te sientes pequeñito ante eso. Pero es muy fácil hablar de espiritualidad cuando las cosas van bien. ¿Cómo aplicamos esto cuando la cuenta de la renta está por vencer? El pánico financiero se siente terriblemente real, ¿eh? ¿Cómo desarmamos el miedo a la escasez? Bueno, el miedo económico es sin duda la forma más aceptada y normalizada socialmente de vivir en el terror profundo. A nadie le extraña que estés aterrorizado por dinero. Al contrario, si no estás preocupado, te dicen que eres un irresponsable. Exacto. Es el ejemplo perfecto de los ojos del cuerpo enfocados exclusivamente en la falta. Desde la perspectiva del ego, la escasez es una ley matemática innegable. O sea, si tengo una manzana y te la doy, pues me quedo sin nada. Lógica pura. Pero desde la visión del curso, ese pánico es pura oscuridad. El milagro aquí no es necesariamente que caiga dinero del techo de forma mágica. El mecanismo del milagro es de construir en la mente la idea de que nuestro sustento y nuestra seguridad dependen de un sistema externo caótico. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? Porque, te digo, suena hermoso, muy poético, pero el arrendador sigue esperando su pago el día primero. Claro, el mundo físico sigue su curso. En la práctica significa detener la espiral de pánico, porque el miedo paraliza la mente, bloquea la creatividad y sobre todo nos aísla. Nos encierra en nosotros mismos. Así es. El milagro es ese cambio interno, ese instante de quietud donde dejamos de mirar obsesivamente lo que falta y permitimos que entre la luz de la confianza. En ese estado de paz, libre de la parálisis del miedo, surge la idea inspirada. Surge el recurso inesperado o la claridad para dar el siguiente paso lógico sin sufrimiento. Y además, el curso introduce una dinámica que rompe todos los esquemas de Wall Street. A ver, ¿cuál es? La ley de que dar es recibir. En el mundo de la luz, el amor, el apoyo y la paz no se agotan al compartirse, se multiplican. Quien opera desde la generosidad de espíritu, incluso en medio de una crisis, experimenta una abundancia que la economía tradicional es incapaz de medir o comprender. Es un cambio de paradigma total, ¿no? Hemos recorrido cómo encender esta luz interna desarma el poder absoluto que solemos otorgarle a nuestros diagnósticos biológicos, a la ansiedad de la tecnología y al terror de la escasez económica. Hemos tocado todos los puntos de dolor, sí. Pero la gran pregunta, digamos, la pregunta práctica que cualquier milagronauta se debe estar haciendo ahorita mismo es ¿cómo encendemos esa luz a voluntad en el momento crítico? Esa es la pregunta del millón. Y aquí es donde entra uno de los textos suplementarios más hermosos y profundos del curso, el canto de la oración. Ah, sí. El canto de la oración es una joya absoluta para entender la mecánica de la sanación. Nos dice que la oración es el vehículo exacto que nos transporta esa luz.
Sí, Pero, ojo, redefine por completo lo que significa orar. Históricamente, hemos concebido la oración como la súplica de un ego desesperado hacia un Dios lejano y caprichoso, rogando que por favor intervenga y arregle el mundo físico para que estemos más cómodos. exacto. Y creo que ese fue mi gran momento de revelación. El gran, ya entendí, al repasar estos materiales. Hay una paradoja fascinante que rompe todos los esquemas religiosos tradicionales, y es que no debemos orar pidiendo milagros. Suena contradictorio, pero es la clave. Totalmente. O sea, nos pasamos la vida diciendo, por favor, concédeme este milagro, sácame de esta deuda, cura a este familiar, haz que mi jefe cambie, y el curso nos muestra que esa forma de orar, en el fondo, sigue operando desde la oscuridad. Es una comprensión transformadora, porque, a ver, analicemos el mecanismo detrás de esa oración tradicional. Cuando oramos exigiendo que las circunstancias externas cambien, ¿qué le estamos diciendo a nuestra propia mente? Que estamos en peligro real. Exacto. Le estamos afirmando que la ilusión es súper sólida, que el peligro es absolutamente real y que tiene poder de vida o muerte sobre nosotros. Estamos literalmente reforzando el miedo con cada plegaria. ¡Wow! Por eso, el canto de la oración nos enseña que oramos pidiendo la visión. No pedimos que el mundo cambie, pedimos que nuestra mente sea sanada para poder ver las cosas de otra manera. O sea, pedimos la luz para poder ver los milagros que ya están ahí. Exactamente. Los milagros ya están ocurriendo a nuestro alrededor todo el tiempo, pero nuestra ceguera, nuestra necedad en ver peligro y ataque, nos impedía notarlos. Estábamos enfocados en la oscuridad. Álvame al gracias, porque en mi verdadera esencia ya se me ha dado todo. Del dame al gracias porque ya se me ha dado todo. Qué manera tan profunda de cerrar el círculo. Es cambiar la exigencia aterrada por el reconocimiento sereno. Sí, soltar el control para encontrar la paz. O sea, todo desde perdonar un comentario hiriente en redes sociales hasta enfrentar un pronóstico médico abrumador o navegar por una crisis financiera, se reduce a esa única elección fundamental en nuestra mente. ¿Con qué visión voy a contemplar esto hoy? Esa es la única decisión real que tomamos. Con los ojos del cuerpo, que están programados para ver separación, competencia y peligro mortal. O con la luz de la mente, que reconoce la unidad inquebrantable y el amor. Ha sido un recorrido verdaderamente revelador desempacar todo esto hoy. Muy revelador. Y para cerrar esta exploración profunda, me gustaría dejar una semilla en la mente de todos nosotros. Algo para reflexionar y llevarnos de tarea durante la semana. Adelante, te escuchamos. Hemos hablado de que el miedo nos ciega y la luz revela lo que siempre estuvo presente, ¿verdad? Así que la pregunta es esta. ¿Qué milagro, qué solución perfecta o qué oportunidad de amar está sentada frente a ti en este mismo instante, completamente invisible a tus ojos, solo porque te estás empeñando en mirarla a través de la rígida lógica del miedo o las frías estadísticas del mundo? ¡Wow! Una pregunta maravillosa para llevarnos al silencio y dejar que el corazón responda a su propio ritmo. Esto fue Explorando un curso de milagros con Mo, un espacio para recordar juntos que el amor sigue siendo la respuesta. Si esta reflexión te ayudó a ver las cosas con más paz, suscríbete al canal, compártelo con otros milagronautas y recuerda siempre, primero tu paz y después lo demás.